En cada mundo hay una historia por descubrir. Yo las escribo y tú las vives. Bienvenidos a El Escritor EA3. Recuerden, reservo todos mis derechos de autor. Capítulo 1. El guionista perfecto. El aire en la redacción del Shelby Creek Gazette olía a viejo, a café quemado, a papel de periódico y a polvo de tóner. Los fluorescentes zumbaban una canción monótona sobre el silencio que comenzaba a adueñarse del lugar. Eran las 6 de la tarde, la hora en la que el personal se disolvía, dejando atrás el eco de sus risas y el murmullo de sus planes para la noche. Para ellos, era el final de la jornada. Para mí, era el prólogo. La voz de Brenda, mi editora, cortó la quietud como un hacha. Leo. Va a salir la crónica del accidente. Mañana es portada. Me giré en la silla. No fue un movimiento reflexivo. Fue una coreografía ensayada. Los músculos de mi rostro se tensaron en la forma exacta de una sonrisa cálida y cansada. La sonrisa de Leo Madden. La sonrisa que todo Shelby Creek conocía y en la que confiaba. Ya está en tu bandeja, Brenda. Con todos los detalles. El conductor sobrevivió, por suerte. Todo apunta a un fallo mecánico, dije. Mi voz era el instrumento perfecto. Un tono amable, ligeramente fatigado, impregnado de una sinceridad que nunca existió. Brenda asintió, una línea de tensión menos en su frente. Eres un sol, Leo. No sé qué haríamos sin ti. ¿Te unes a la cerveza de los viernes? Hoy no puedo, mentí, con un dejo de pesar perfectamente modulado. Tengo que visitar a mi tía. No se encuentra bien. La tía enferma era una herramienta invaluable en mi arsenal. Una excusa que invitaba a la compasión, no a más preguntas. Pobrecilla. Dale mis mejores deseos, dijo Brenda antes de desaparecer entre los cubículos, su perfume dejando un rastro floral en el aire cargado. Esperé. Conté mentalmente los sonidos de la despedida. Las sillas rodando, los ordenadores apagándose, el chirrido de la puerta principal al cerrarse. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el latido fantasma de la oficina vacía. Entonces, y solo entonces, me permití bajar la guardia. La sonrisa se desvaneció sin dejar rastro. La luz cálida en mis ojos se apagó, revelando la placidez fría y observadora que había detrás. Me quité las gafas de concha, un accesorio calculado para parecer más accesible, y las limpié con un paño de microfibra que guardo en un cajón sin un ápice de polvo. Mi escritorio era una farsa organizada. Un caos de notas, fotografías de escenas del crimen y tazas de café medio vacías que proyectaba la imagen del periodista entregado y un poco despistado. Para cualquiera, era un desastre. Para mí, era un mapa de mentiras, un campo de mina social que yo solo sabía navegar. Con una llave pequeña, abrí un cajón oculto entre la maraña de papeles. De su interior, saqué una carpeta lisa, de color beige. No contenía borradores de artículos. Contenía mi verdadera obra. En su interior yacía Martín Marty Kovac. Su sonrisa desafiante en la foto de archivo contrastaba con la evidencia meticulosamente organizada a su alrededor. Informes policiales que yo había convencido amablemente a un agente para que me dejara echar un vistazo, transcripciones de testigos que se retractaron, fotos granuladas de una cámara de seguridad que mostraban una silueta apuñalando a un hombre en un callejón por una miseria. El sistema lo había soltado. Un hilo suelto. Yo soy la aguja que zurce estos desgarrones en el tejido de la moralidad. El código, mi única brújula, ya había dictado su veredicto. Mi investigación había sido impecable, exhaustiva. No hay margen para el error. Solo para la certeza. Kovac era culpable. Y su libertad era un insulto a un orden que solo yo podía restaurar. Cerré la carpeta y la deslicé dentro de mi maletín de cuero gastado, junto a mi portátil y mis cuadernos. Era la imagen de un hombre trabajador llevándose trabajo a casa. Nada fuera de lo ordinario. Conduje por las calles adormecidas de Shelby Creek en mi sedán anónimo y práctico. Al pasar por mi casa, saludé con la mano a la señora Gable, que podaba sus rosales con devoción. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo sigue tu tía? Mucho mejor, gracias, señora Gable. Eres muy amable de preguntar, contesté, con la sonrisa de Leo encendida como un faro. Mi casa era una cabaña de madera junto al lago, un cuadro de normalidad absoluta. Ventanas con flores, una mecedora en el porche, una barbacoa cubierta. La perfecta fachada de una vida sencilla. Atravesé la sala ordenada y descendí al sótano. La puerta, camuflada como la de un armario de la lavandería, se abrió con un suave clic de la cerradura numérica oculta. El contraste era visceral. La calidez de arriba era devorada por el frío clínico de mi taller.
Paredes revestidas de acero inoxidable y plástico blanco, impecables, estériles. Una mesa de acero quirúrgico. Herramientas colgadas en un panel de perforación, cada una en su sitio designado, brillando bajo la luz fría. No había rastro de lo que había ocurrido aquí antes. Solo el olor a lejía y a orden. Aquí, Leo Madden no existía. En este santuario de precisión, solo existía el arquitecto. Me coloqué un delantal de plástico sobre la ropa. No por necesidad inmediata, sino por ritual. Cada gesto era meditado, significativo. De una caja fuerte empotrada, saqué un estuche de acero. En su interior, sobre un paño de terciopelo negro, descansaban mis herramientas de precisión. Las acaricié con reverencia. Afiladas. Perfectas. Extensiones de mi voluntad. Kovac sería sencillo. Arrogante. Creía que su astucia callejera lo ponía por encima de todo. Había mordido el anzuelo de una entrevista para un artículo sobre emprendedores locales. Mi credibilidad era la carnada perfecta. Quedamos en un almacén abandonado en las afueras, un lugar que él eligió, creyendo que tenía el control. Una sonrisa, la primera real del día, me recorrió los labios. No era de alegría, ni de placer. Era la sonrisa del alivio que produce la simetría, la satisfacción de un problema complejo a punto de ser resuelto con elegancia. La noche había engullido la ciudad. Revisé el maletín por última vez. La carpeta, las cuerdas de nylon, los sedantes, las bolsas herméticas. Todo en su lugar perfecto. Salí de casa silbando una tonada insignificante. La imagen del vecino perfecto. Dentro del coche, conecté el manos libres. Mientras las ruedas devoraban la carretera solitaria que bordeaba el lago, marqué un número. Contestó al segundo tono. Diga. Era Brenda. Oye, Brenda, soy Leo, dije, inyectando una preocupación convincente en mi voz. Perdona que te moleste. He estado dándole vueltas al ángulo de la crónica de mañana. ¿Crees que deberíamos enfatizar más la negligencia del ayuntamiento con el mantenimiento de las carreteras? Fue un factor clave mientras discutía con ella sobre política municipal y de Adlines. Conduje hacia la oscuridad, hacia el almacén donde Martín Kovac esperaba, impaciente, a un periodista inofensivo que le daría su minuto de gloria. Colgué con un mil gracias, Brenda. Eres la mejor. Que descanses. Apagué el teléfono. La máscara social se desvaneció, disolviéndose en el aire de la noche. La calma del predador, serena e implacable, tomó su lugar. El almacén se recortó contra el cielo nocturno, una mancha de oscuridad más profunda. Aparqué a distancia y me acerqué sin hacer ruido. Lo vi allí, apoyado contra su furgoneta, la brasa de un cigarrillo ardiendo en la oscuridad. Revisaba su reloj con gesto irritado. Él solo vio a un hombre delgado con una maleta, caminando hacia él con una sonrisa apologética. Yo solo vi un error del sistema, a punto de ser corregido. Señor Kovac. Mil disculpas por el retraso. Exclamé, extendiendo una mano que él estrechó con un apretón confidente y burdo. Tranquilo, colega. Me alegra que un periódico serio se fije en mí. Oh, se fijan, susurré, justo cuando la pesada puerta de metal del almacén se cerró a nuestras espaldas, sumiéndonos en una penumbra apenas rota por la pantalla de su teléfono. El eco metálico resonó como el portazo de una tumba. Se fijan mucho más de lo que usted cree y para mí, la verdadera jornada laboral acababa de comenzar. Capítulo 2. La obra y el oficio. La puerta del almacén se cerró con un eco metálico que resonó en la vasta oscuridad del interior. El único punto de luz era la pantalla del teléfono de Kovac, iluminando su rostro desde abajo, acentuando su arrogancia y dándole un aspecto grotesco. Lugar un poco siniestro para una entrevista, ¿no, colega? Dijo Kovac, mirando alrededor con una sonrisa torcida. El hedor a aceite rancio, moho y polvo era denso. La intimidad ayuda a que las fuentes se abran más, repliqué, con la voz aún teñida de la amabilidad profesional de Leo. Dejé mi maletín en el suelo con un suave golpe. Además, usted lo eligió. Se nota que es un hombre que valora la discreción. Él se rió, un sonido áspero que rebotó en las paredes de hormigón. Discreción. Esa es una buena palabra. Sí, me gusta trabajar sin interferencias. Mientras él hablaba, mis ojos se ajustaron a la penumbra. Mi mente cartografió el espacio. Pilas de palés podridos a la izquierda, una grúa oxidada al fondo, un espacio despejado cerca de nosotros, perfecto. Mi corazón latía con un ritmo constante y tranquilo, el de un cirujano a punto de comenzar una operación de rutina. Bueno, empecemos, dije, agachándome para abrir el maletín. Él se inclinó ligeramente, expectante, esperando ver una grabadora o un bloc de notas.
Su error fue subestimar la herramienta más letal, la normalidad. Nadie espera el peligro de una sonrisa amable. En lugar de una grabadora, mi mano cerró el puño alrededor del taser con punta de aguja, modificado para ser más potente y silencioso. En un movimiento fluido, tan rápido que apenas alteró el aire, me enderecé y se lo clavé en el cuello, justo por encima de la clavícula, donde la ropa no amortiguaba el impacto. El chasquido fue seco, un sonido de juguete roto. Los ojos de Kovac se abrieron de par en par, una expresión de estupidez absoluta que borró toda su arrogancia. Su cuerpo se convulsó, rígido como una tabla, y cayó hacia adelante. Lo atraparé antes de que golpeara el suelo, guiando su caída para que fuera silenciosa. El teléfono se le escapó de la mano y rodó por el suelo, iluminando brevemente una mancha de aceite antes de que la pantalla se oscureciera. La oscuridad fue ahora total y absoluta. No había prisa. La prisa genera errores. El silencio era mi aliado. Encendí la pequeña linterna de cabeza que llevaba, ajustando el haz a un círculo tenue pero suficiente. Até sus manos y pies con la precisión de un marinero, con nudos que no se desharían y no dejarían marcas excesivas. Le coloqué una bolsa de tela sobre la cabeza. No por crueldad, sino por practicidad. No necesitaba que me viera. No necesitaba que su mirada intentara apelar a una humanidad que en mí no existe. La química fue la siguiente fase. Una inyección de un sedante de acción rápida lo sumió en un sueño del que no despertaría hasta que yo decidiera. Su respiración profunda y ronca se convirtió en el único sonido en el almacén, un ritmo biológico que pronto se extinguiría. Cargué su cuerpo inerte en el malero de su propia furgoneta, forrado previamente con un plástico grueso. La ironía no se me escapó, usando su vehículo, su herramienta de trabajo sucio, para transportarlo hacia su limpieza final. Era poético en su eficiencia. Conduje su furgoneta hasta el lugar previamente seleccionado, una caseta de mantenimiento abandonada en las afueras del depósito de agua municipal, un lugar al que yo, como periodista, había tenido acceso para un reportaje sobre infraestructuras. Mi propio coche lo seguía a distancia, como una sombra silenciosa. Dentro de la caseta, mi santuario satélite esperaba. Un espacio estéril, forrado con lonas plásticas, con un sistema de drenaje improvisado y todo lo necesario. Bajo la luz fría de unas lámparas LED portátiles, el trabajo comenzó. No fue un acto de rabia. No fue un frenesí. Fue una disección. Un acto meticuloso de desmantelamiento. Cada corte era preciso, cada movimiento económico. No había emoción en ello, solo la profunda satisfacción de corregir un error, de borrar una mancha. La sangre era un fluido biológico que debía ser contenida y eliminada, no un símbolo. El olor a lejía pronto dominó el pequeño espacio, aniquilando cualquier otro rastro. Era el arquitecto desmontando una estructura defectuosa, pieza por pieza. Cuando terminé, no quedaba nada que pudiera identificar a Martin Kovac. Todo fue empaquetado en bolsas herméticas, listo para ser dispersado en contenedores de basura industriales en diferentes condados a lo largo de la semana. Una logística impecable. Limpié la caseta hasta que brilló. No quedaba un ápice de ADN, ni una huella digital, ni un rastro de que algo hubiera ocurrido allí. Dejé el lugar exactamente como lo había encontrado, solo que un poco más limpio. Conduje de vuelta al almacén abandonado en su furgoneta. La dejé aparcada exactamente donde estaba, limpiando meticulosamente el volante y la puerta. Dejé las llaves en el contacto. Parecería que Kovac había ido allí, había esperado y se había marchado, desapareciendo voluntariamente, como hacen a veces su tipo. Un caso frío que se congelaría para siempre. Recogí mi maletín y caminé hasta donde había dejado mi coche, invisible en la noche. Me quité los guantes de nitrilo y los guardé en una bolsa separada para destruir más tarde. Al subir a mi coche, miré el reloj. Las 11:47 p.m. Había pasado menos de 4 horas desde que salí de la redacción. De camino a casa, paré en un mirador junto al lago. Bajé la ventanilla. El aire frío de la noche olía a agua dulce y a pino. Era limpio. Puro. Respiré hondo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Brenda. Oye, ¿todo bien con tu tía? ¿Necesitas algo? Sonreí. La sonrisa de Leo. Cálida. Agradecida. Todo perfecto, Brenda. Gracias por preguntar. Ya está descansando. Buenas noches. Apagué el teléfono. Me quedé mirando el lago, cuya superficie negra reflejaba la luna llena. No sentía euforía. No sentía remordimiento. Sentía una paz profunda, un silencio interior que solo sigue a un trabajo bien hecho, a una balanza reequilibrada.
Al llegar a casa, la calma era absoluta. Subí a mi estudio, encendí el ordenador y abrí el documento de la crónica del accidente de tráfico. La pantalla brilló en la oscuridad, iluminando mis manos limpias, impecables. Antes de comenzar a corregir, abrí un archivo encriptado en mi disco duro. Una lista meticulosa. En la línea de Martín Kovac, tecleé. Corregido. 23:47. Equilibrio restaurado. Luego, cerré el archivo y me puse a trabajar en el artículo, la punta de mis dedos golpeando las teclas con suavidad y precisión. Era un buen artículo. Bien escrito. Informativo. Afuera, la ciudad de Shelby Creek dormía, ajena a que su protector silencioso velaba por ella, una historia a la vez. Una con palabras, y otras con un silencio eterno. El cronista de la moralidad había terminado su trabajo por la noche. Y Leo Madden, el periodista amable, estaba listo para otro día. Capítulo 3. Un eco en la niebla. La mañana llegó a Shelby Creek, envuelta en una niebla baja y fantasmal que se aferraba al lago y a las calles, difuminando los contornos del mundo. Para mí, era una metáfora perfecta. El velo que separa mi realidad de la de ellos. Mi rutina matutina era un ritual inmutable. Café de grano molido, 2 tostadas de centeno con mantequilla de almendras, y la revisión de los periódicos locales en mi tablet. La máquina bien engrasada de Leo Madden se preparaba para otro día. El Shelby Creek Gazette llegó a los kioscos con mi artículo sobre el accidente en portada. Lo leí con una sensación de distante aprobación. Estaba bien escrito. Clara, concisa, humanizaba a la víctima sin ser sensacionalista. Un trabajo sólido. Periodismo de verdad. No había mención de Martín Kovac. No la habría. Su desaparición sería, en el mejor de los casos, una nota de policía en 3 días, perdida entre anuncios de garajes sales y mascotas perdidas. Un hilo suelto que nadie notaría que había sido cortado. Llegué a la redacción con puntualidad británica, saludando a cada compañero con su nombre, preguntando por el fin de semana de la recepcionista, bromeando con el becario sobre el café que sabía a agua sucia. La máscara estaba firme, pulida, impecable. Mi escritorio era el mismo caos de siempre. Pero hoy, había una energía diferente en el aire. Una tensión sutil. Brenda estaba hablando en voz baja con un hombre de traje junto a su despacho. No era un traje de periodista. Era un traje de policía. Detective Miller. 50 y tantos años, con el cansancio de 2 décadas en homicidios grabado en las arrugas alrededor de sus ojos y la postura de sus hombros. Un hombre competente, pero atado por las reglas que yo ignoraba. Leo, justo el hombre que necesito, dijo Brenda al verme, haciendo un gesto para que me acercara. Su sonrisa era tensa. Miller me miró, sus ojos escrutadores buscando, nada. Nunca encontrarían nada en mí. ¿Ocurre algo, Brenda? ¿Problemas con la crónica? Pregunté, con genuina curiosidad interpretada a la perfección. No, tu crónica está perfecta, dijo Miller, respondiendo por ella. Su voz era un bajo ronco, como grava. Tenemos una situación. Necesitamos que la prensa sea cautelosa. Incliné la cabeza, el periodista intrigado. Brenda respiró hondo. Ha aparecido un cuerpo. Oh. Parte de uno. Esta mañana, cerca del muelle viejo permití que una sombra de preocupación nublara mi expresión. Dios, eso es terrible. ¿Homicidio? Sí, dijo Miller, clavándome la mirada. Pero no uno cualquiera. Esto es diferente. Muy diferente. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Alguien lo hizo con una precisión, antinatural. No fue un crimen pasional. Fue un trabajo. Un silencio incómodo se instaló entre los tres. Yo mantuve mi rostro como una página en blanco, esperando. Dentro de mí, todas las alarmas se disparaban en silencio. Precisión. Trabajo. Esas palabras no se usaban para describir los crímenes habituales de Shelby Creek. ¿Y en qué puedo ayudar, detective? Pregunté, con voz serena. Queremos que la prensa contenga los detalles, explicó Miller. No divulgaremos el método. No la meticulosidad. No queremos pánico ni, Dios no lo quiera, imitadores. Entiendo, asentí gravemente. Descuiden. El Gazette no es un periódico sensacionalista. Informaremos con responsabilidad, era la respuesta que esperaban oír. La respuesta correcta. Miller asintió, algo de la tensión abandonando sus hombros. Gracias, Leo. Brenda me ha dicho que eres de fiar. Solo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo, dije, modesto. Cuando Miller se marchó, Brenda se frotó los ojos. Mierda, Leo. Esto es grande. ¿Y es raro? ¿Qué tiene de raro? Pregunté, inocente.
Miller no quiso dar detalles, pero murmuró algo sobre limpieza. Dijo que parecía más una autopsia que un homicidio. Ella se estremeció. ¿Quién demonios hace algo así en Shelby Creek? Alguien como yo, pensé. Pero la idea era inmediatamente descartada. Mi trabajo de anoche estaba limpio. Indetectable. Kovac era historia. Esto era algo nuevo. Probablemente un vagabundo, algo relacionado con drogas, dije, desviando la conversación con suavidad. Ya sabes cómo se ponen estas cosas. Ella pareció aliviada por la explicación simple. Sí, probablemente tengas razón, pero en sus ojos quedaba una duda. Pasé el día haciendo llamadas, escribiendo una nota breve y anodina sobre un incidente policial junto al muelle, y revisando viejos archivos. Pero mi mente no estaba en ello. Estaba en la palabra que Miller había usado: meticulosidad. Al caer la tarde, cuando la redacción volvió a vaciarse, no me fui a casa. Me quedé. Y con una llave que había prestado hace años del departamento de mantenimiento, abrí un armario empotrado en un pasillo poco transitado. Dentro, junto a los routers de internet y los cables de repuesto, había una pequeña caja metálica sin marca. Mi archivo negro. Dentro, no había armas ni herramientas. Había algo más valioso: acceso. Un dispositivo enchufado en secreto al servidor principal que me permitía husmear en los informes policiales antes de que fueran oficiales. Un truco de hacker amateur que me había enseñado un sujeto al que había corregido hace años. Le había perdonado la vida a cambio de lecciones útiles. Un trueque justo. Navegué por las carpetas encriptadas hasta encontrar el informe preliminar del caso del muelle. Lo abrí. Las palabras en la pantalla me golpearon con la fuerza de un martillazo. Víctima: Desmond O'Malley. Ocupación: estafador. Varias denuncias por timos a ancianos. Caso archivado por falta de pruebas. Estado del cuerpo: faltan órganos internos, corazón, hígado, riñones. Extraídos con precisión quirúrgica. Heridas cauterizadas. Sin signos de lucha. Sin ADN foráneo. Sin huellas. Escena limpiada con agentes abrasivos. No respiré. Leí el informe una y otra vez. No era mi trabajo. Era diferente. Más expuesto. Más artístico. Casi ostentoso. Pero el patrón era inconfundible. El blanco: un criminal que había eludido la justicia. El método: una ejecución meticulosa y limpia. Alguien más estaba haciendo lo mismo que yo. Alguien estaba jugando a ser Dios en mi ciudad. Una oleada de frío, tan intensa como el acero de mi mesa de trabajo, me recorrió la espalda. No era miedo. Era otra cosa. Era indignación. ¿Quién era este intruso? ¿Este amateur que dejaba cuerpos donde pudieran ser encontrados? ¿Que convertía el acto sagrado de la purificación en un espectáculo macabro? Era desordenado. Era arrogante. Era una falta de respeto al oficio. Cerré el informe y borré todo rastro de mi acceso. Cerré la caja metálica y el armario. Me quedé de pie en la penumbra del pasillo, la luz del atardecer filtrándose por la ventana e iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Mi paz, mi silencio interior, se había quebrado. Había un eco en la niebla, un reflejo torcido en el espejo. Alguien había invadido mi territorio. Y lo había manchado. Cogí mi abrigo y salí a la fría noche. La niebla se había vuelto más densa, envolviendo las farolas en halos difusos. Caminé sin rumbo fijo, mis manos hundidas en los bolsillos. ¿Imitador? ¿Alguien que había descubierto mi secreto y trataba de emularme? ¿O algo peor? ¿Un rival? Una determinación fría y metálica comenzó a reemplazar a la indignación. No podía permitirlo. Este individuo era un riesgo. Atraería atención. Miller y su gente no eran estúpidos. Conectarían los puntos eventualmente. Podrían llegar hasta mí. Este cirujano, como le llamé mentalmente, tenía que ser detenido. Pero no por la ley. Por mí. Me detuve frente al lago, donde la niebla era más espesa. Las aguas negras e insondables reflejaban nada. Mi nuevo artículo ya no era una crónica de tráfico. Mi nueva investigación no estaba en un archivo policial. Tenía que encontrar a este cirujano. Estudiar sus patrones. Predecir sus movimientos. Y luego, tendría que añadir un nuevo nombre a mi lista. No el de un criminal común, sino el de un hereje que profanaba mi misión. El cronista de la moralidad tenía una nueva historia que investigar. Y el arquitecto tenía la que prometía ser su corrección más crucial. Capítulo 4. El reflejo en el cuchillo. La niebla se había convertido en una llovizna fría y persistente que empañaba los parabrisas y teñía las aceras de un gris oscuro.
En mi coche, estacionado a una manzana de la comisaría, el mundo exterior era un cuadro impresionista borroso. El perfecto telón de fondo para una cacería. Durante 3 días, mi vida había sido un ejercicio de duplicidad perfecta. De día, Leo Madden, el periodista solícito, escribía artículos anodinos sobre reuniones municipales y festivales de cosecha, mientras recolectaba migajas de información de las conversaciones tranquilas de los agentes que conocía. De noche, el arquitecto analizaba cada fragmento, cada rumor, cada archivo policial que conseguía filtrar de mi caja negra. El cirujano, como había decidido llamarlo, no era un imitador descuidado. Era metódico. Pero su meticulosidad era diferente a la mía. La mía es funcional, invisible. La suya era, expresiva. Casi artística. Un statement. Había una firma en sus actos. El informe de Desmond O'Malley fue el primero. El segundo cuerpo apareció anoche en un almacén de pescado abandonado cerca del puerto. Victor Vick Henderson. Un violador en libertad condicional gracias a un tecnicismo legal. Le faltaban los ojos y la lengua. Extraídos, según el informe forense al que accedí, con instrumentos extremadamente afilados y un conocimiento básico de anatomía. La escena, de nuevo, impecablemente limpia. Demasiado limpia. Como la mía. Pero la elección de las partes removidas, los ojos, la lengua. Era simbólico. Un castigo bíblico. Ojo por ojo. No dará testimonio falso. Este cirujano no solo eliminaba objetivos, los juzgaba y sentenciaba con una narrativa moral. Era perturbadoramente presuntuoso. Y ahora, sentado en mi coche, observaba la comisaría porque el patrón apuntaba a que algo estaba a punto de suceder. Los crímenes tenían 2 días de diferencia. Si el cirujano mantenía su ritmo, actuaría esta noche. Y yo necesitaba estar un paso por delante. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número encriptado. Mi fuente dentro del departamento de informática, un joven técnico con una deuda de juego que yo había saldado discretamente a cambio de favores ocasionales. Listado de liberados esta semana. Como pidió, abrió el archivo adjunto. Una docena de nombres, delitos, direcciones. Mi mente, entrenada para encontrar patrones, escaneó la lista. Pequeños delincuentes, estafadores, un par de agresores domésticos, todos con casos frágiles o sobreseídos. Uno destacó. Fran Rojas. Agresión con lesiones. Había golpeado a su esposa hasta ponerla en coma. Salió libre porque ella, aterrorizada, se negó a testificar. Vivía en un apartamento en la parte vieja de la ciudad, cerca de la fábrica de textiles abandonada. Un lugar solitario. Perfecto. Era exactamente el tipo de objetivo que atraería al cirujano. Un monstruo doméstico, despreciable, que el sistema había soltado. Una punzada de algo recorrió mi estómago. ¿Emoción? ¿Anticipación? No. Era la fría certeza de un depredador que ha olido el rastro de su presa. O, en este caso, de un competidor. Tenía que moverme. Rápidamente. Conduje hasta el apartamento de Rojas bajo el manto de la llovizna. Era un edificio de ladrillo desconchado con un aire de abandono permanente. Aparqué lejos y me acerqué a pie, el cuello de mi abrigo levantado, la gorra calada hasta los ojos. No era mi estilo habitual, pero esta noche no iba de periodista. Observé desde la oscuridad de un callejón frente al edificio. La luz del apartamento de Rojas estaba encendida. Una televisión parpadeaba detrás de las cortinas sucias. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si el cirujano elegía a otro? Descarté la duda. La lógica era sólida. Sentí el peso del taser en el bolsillo interior de mi abrigo. No iba armado para hacer frente al cirujano, no directamente. Eso sería una estupidez. Iba a observar. A estudiar. A confirmar mi teoría. Y si tenía la oportunidad, a intervenir de manera que no me delatara. Quizás un pequeño sabotaje. Una llamada anónima a la policía que interrumpiera su trabajo y lo obligara a huir, dejándome más tiempo para prepararme. Esperé. La llovizna empapaba mi gorra y se deslizaba por mi nuca. El tiempo se dilataba. 1 hora. 2. Y entonces, lo vi. Una figura. Alta, envuelta en un impermeable oscuro y largo, la capucha ocultaba su rostro. Se movía con una tranquilidad inquietante, sin prisas, como un espectro. No miró a los lados. Se dirigió directamente al edificio de Rojas. No forcejeó con la cerradura de la puerta principal. Simplemente deslizó una llave, o una ganzúa, y entró con la facilidad de un residente. Mis músculos se tensaron. Allí estaba. El cirujano era real. Y estaba aquí.
Cada instinto me gritaba que entrara, que lo confrontara, que viera su rostro. Pero la disciplina superó al impulso. Soy un artesano, no un matón. La paciencia es la herramienta más importante. Me deslicé más profundamente en las sombras del callejón, encontrando un ángulo desde el que podía ver la ventana del apartamento de Rojas a través de los barrotes de la escalera de incendios. La luz de la televisión se apagó. No hubo gritos. No hubo ruido de lucha. Solo un silencio abrupto y profundo, que era más elocuente que cualquier alarido. Mi corazón latía con un ritmo lento y potente. Estaba ocurriendo. Justo delante de mí. Estaba presenciando la obra de mi doble. Minutos después, la luz se encendió de nuevo. La figura del cirujano apareció detrás de la cortina. No se veía alterada, ni nerviosa. Se movía con la misma calma metódica de antes. Vi que se inclinaba, limpiando algo del suelo con un trapo. Limpiando la escena. Luego, la luz se apagó de nuevo. La puerta del edificio se abrió y la figura salió. Llevaba ahora una bolsa de deportes grande, negra y rígida. Pesada. Sostuve la respiración. Él pasó a no más de 5 metros de mi escondite. No me vio. Su atención estaba en la bolsa, en su carga. Y entonces, por un brevísimo instante, una ráfaga de viento levantó el borde de su capucha. No vi mucho. Una mandíbula fuerte y afilada. Una barba de varios días, bien recortada. Y unos ojos. No pude distinguir su color en la oscuridad, pero capté su expresión. Una concentración absoluta, serena, casi beatífica. La mirada de un hombre completamente en paz con el acto que acababa de cometer. Fue esa paz, esa tranquilidad profunda, lo que más me perturbó. Porque era un reflejo de la mía propia. Luego, la capucha volvió a su sitio y él se perdió en la niebla, cargando con los restos de Frank Rojas hacia Dios sabe dónde. Me quedé inmóvil durante largo rato, empapado y helado, escuchando el latido de la lluvia contra los contenedores de basura. No había llamado a la policía. No había intervenido. Había obtenido algo mucho más valioso que una interrupción. Había visto a la bestia a los ojos. Y había reconocido, con un frío escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia, que no era una bestia lo que había visto. Era un hombre. Como yo. Un hombre con un código. Un método. Y una paz interior que solo proviene de la convicción absoluta. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de eliminar a un imitador descuidado. Se trataba de una colisión inevitable de dos voluntades igual de fuertes, dos moralidades igual de retorcidas. Me alejé del callejón, mis pies no haciendo ruido sobre el pavimento mojado. Tenía que repensar mi estrategia. Tenía que ser más cuidadoso, más inteligente. El cirujano ya no era solo un problema. Era una fascinación. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí el oscuro y familiar impulso de añadir un nombre a mi lista. Pero esta vez, no era la ira o la justicia lo que lo impulsaba. Era la curiosidad de un artesano que acaba de descubrir que hay otro con sus mismas herramientas, y necesita desesperadamente ver cómo trabaja, para luego demostrar que lo puede hacer mejor. La cacería había comenzado. Pero ya no sabía quién era el cazador y quién la presa. Capítulo 5. El mensaje en el silencio. La lluvia había cesado al amanecer, dejando las calles de Shelby Creek lavadas y brillantes bajo un cielo pálido y despejado. La pureza era una burla. Sabía la podredumbre que se escondía bajo esa fachada de limpio amanecer. En la redacción, el ambiente era eléctrico. La noticia del segundo cuerpo, el de Vic Henderson en la fábrica de pescado, había estallado como una bomba. Ya no era un incidente policial. Era una ola de terror. Brenda estaba pálida, hablando a gritos por teléfono con el alcalde. Los teléfonos no dejaban de sonar. El becario corría de un lado a otro con cafés que nadie bebía. Yo era el centro de calma en el huracán. Mi máscara de Leo estaba especialmente pulida hoy. Preocupado, profesional, un poco abrumado por la magnitud de la noticia, pero firme. El periodista en quien todos podían confiar. Leo, necesitamos una pieza de contexto, dijo Brenda, colgando el teléfono con un golpe seco. Algo que una estos dos casos sin ser alarmista. Algo sobre, no sé, patrones criminales o algo. Asesinos en serie en comunidades rurales, sugerí con voz suave, como si acabara de pensarlo. El mito de la invulnerabilidad del pequeño pueblo se resquebraja. Podría ser un ángulo. Humanizar el miedo, no explotarlo. Ella me miró como si hubiera dicho la palabra exacta. Exacto. Eso. ¿Puedes tener un borrador para el mediodía? Por supuesto, asentí. Era el trabajo perfecto.
Me daría una excusa para bucear en bases de datos policiales, para hacer preguntas, todo bajo la cobertura legítima del periodismo. Pero mi verdadera investigación era otra. Necesitaba volver a la escena. Necesitaba verlo con mis propios ojos, sin el filtro de los informes policiales. Necesitaba entender al cirujano en su terreno. Usé mi credencial de prensa para colarme entre el cordón policial alrededor del almacén de pescado. El lugar apestaba a sal, a podredumbre marina y, ahora, a lejía barata. Los forenses ya se habían llevado el cuerpo, pero la maraña de cinta amarilla delimitaba el espacio donde había caído Vic Henderson. El detective Miller estaba allí, con los ojos inyectados en sangre y una taza de café desechable en la mano. Me vio y frunció el ceño, pero asintió con un gesto de resignación. Leo Madden era una molestia, pero una molestia predecible y útil. Un espectáculo horrible, Leo, murmuró, frotándose la nuca. No divulgues esto, pero, este es diferente. Este tipo no solo mata. Expone. Le sacó los ojos, Leo. Los puso en una balanza de pescado oxidada. Como si estuviera pesando su culpa. Permití que una expresión de genuino horror se apoderara de mi rostro. Dios mío. Eso es, medieval. Es un mensaje, dijo Miller, su voz cargada de una frustración profunda. Pero no sabemos para quién. ¿Para nosotros? ¿Para otras víctimas potenciales? ¿Para Dios? Para mí, pensé. La balanza. Un símbolo de juicio, de equilibrio. Era un guiño, una bravata dirigida a alguien que entendería el lenguaje. A mí. Mientras Miller hablaba con otro agente, me desplacé por el perímetro, mis ojos escaneando cada centímetro del suelo sucio, las paredes corroídas por la sal, los restos de redes y cajas podridas. La policía veía el drama, la violencia. Yo buscaba los detalles silenciosos, la eficiencia, la logística. ¿Por qué aquí? ¿Por qué este lugar? Era más expuesto que mi santuario satélite. Más riesgoso. A menos que el riesgo fuera parte del mensaje. Mis ojos se posaron en una mancha oscura en una viga de madera, justo fuera del círculo de la cinta policial. No parecía sangre. Era demasiado precisa, demasiado deliberada. Me acerqué, desabrochando la funda de mi cámara como pretexto. No era una mancha. Era una palabra, escrita con lo que parecía betún de hígado de pescado seco, casi invisible contra la madera oscura. Equilibrium. La palabra latía en mi mente con la fuerza de un golpe. Equilibrio. La misma palabra que yo usaba en mis archivos privados. Equilibrio restaurado. No era posible. Era imposible. Nadie tenía acceso a esos archivos. Nadie sabía ese término. A menos que me hubiera estado observando tanto como yo a él. A menos que conociera mi ritual, mi vocabulario privado. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Por primera vez en una década, sentí el vértigo del peligro real. Esto no era una coincidencia. No era un guiño casual. Era una firma. Una tarjeta de visita dejada específicamente para que yo la encontrara. El cirujano no solo sabía de mi existencia. Sabía quién era yo. Y estaba jugando conmigo. Me llevó un esfuerzo sobrehumano mantener la respiración constante, la expresión en mi rostro de una preocupación periodística apropiada. Bajé la cámara y tomé una foto genérica de la escena, mis manos perfectamente steady. ¿Encontraste algo, Leo? La voz de Miller me hizo sobresaltarme por dentro. No, nada, dije, volviéndome con una sonrisa fatigada. Solo, la horrible sensación de que esto podría volver a pasar. Miller asintió, grave. Esa es la única certeza que tenemos. Me marché de allí con las piernas algo débiles, la palabra equilibrium grabada a fuego en mi mente. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde había cometido un error? Al volver a mi casa, a mi santuario, me encerré en el sótano. Revisé cada centímetro de seguridad. Las cerraduras, las cámaras ocultas que apuntaban a los accesos, los registros de la caja negra del servidor del periódico. Nada. No había intrusiones. No había señales de que nadie me hubiera seguido. Era como luchar contra un fantasma. Un fantasma que conocía mis secretos más íntimos. La paz del arquitecto se había resquebrajado, reemplazada por una fría y metálica urgencia. El cirujano ya no era una fascinación o un rival. Era una amenaza existencial. Tenía que cambiar el juego. Dejarme de observar. Dejarme de analizar. Tenía que cazar. Y para cazar, necesitaba un cebo. Me senté frente a mi ordenador encriptado y abrí mi lista. Ya no buscaría a otro criminal para corregir. Buscaría a uno que fuera irresistible para el cirujano.
Alguien cuyo perfil gritara tanto que él no pudiera resistirse. Alguien a quien pudiera vigilar, las 24 horas del día, hasta que mi presa acudiera a la suya. Encontré a Lawrence Larry Finch. Excontable. Ahora, el mayor productor y distribuidor de metanfetamina en 3 condados. Responsable de incontables sobredosis, de haber corrompido a oficiales de policía, de haber destruido familias. Un hombre escurridizo, protegido por capas de intimidación y dinero sucio. La policía no había podido tocarlo. Era perfecto. Un pez gordo. Un símbolo de la podredumbre que ambos intentábamos erradicar. Yo no iría por Finch. Lo expondría. Usaría mi posición en el periódico para publicar un artículo investigativo, cuidadosamente redactado para parecer una pieza periodística valiente, pero lleno de detalles jugosos sobre su rutina, sus guaridas, sus debilidades. Un festín de información servido en bandeja de plata para un depredador con mentalidad de justiciero. Sería mi trampa. Yo sería la araña tejiendo la red. Escribí furiosamente durante horas, la máscara de Leo convertida en un arma. Cada palabra, cada frase, estaba diseñada para atraer un tipo específico de atención. Al finalizar, guardé el borrador. Se publicaría en 2 días. Tiempo suficiente para preparar el terreno. Me levanté y me acerqué a la pared de herramientas. Pasé los dedos por el filo de un cuchillo de carnicero, no para cortar, sino para sentir su frío potencial. La hoja reflejó mi rostro, sereno de nuevo, pero con una nueva dureza en los ojos. El cirujano quería jugar. Quería enviar mensajes. Muy bien. Pronto aprendería que algunos ecos responden. Y que el arquitecto de la justicia silenciosa no tolera que invadan su obra. Capítulo 6. La telaraña. El artículo sobre Lawrence Larry Finch fue publicado en la edición dominical del Shelby Creek Gazette. No fue portada, eso habría sido demasiado obvio, pero ocupó una página completa en la sección de local, con un titular moderadamente alarmante. La sombra de la metanfetamina. Un señor del crimen operando en la impunidad. La firma era de Leo Madden. Escribirlo había sido un ejercicio de sublime ironía. Cada palabra era un dardo envenenado disfrazado de periodismo de interés público. Detallé sus negocios legales como fachada, mencioné sin nombrar fuentes su influencia en el aumento de la criminalidad en el norte del condado, e incluso insinué, con la precisión de un cirujano, los horarios en los que sus matones hacían sus recolecciones en el viejo molino Arrow. Fue un festín de información servido en bandeja de plata para un depredador con mentalidad de justiciero. Para él. La reacción no se hizo esperar. A las 2 de la tarde, mi teléfono particular, el que solo usan mis contactos más problemáticos, vibró con un número bloqueado. La voz al otro lado era un susurro áspero, cargado de una ira apenas contenida. Madden. Estás cavando tu propia tumba con una cuchara de té. Sonreí, apoyándome contra el marco de la ventana de mi oficina. Larry. ¡Qué honor! ¿Algo incorrecto en mi artículo? Estoy dispuesto a imprimir una rectificación si me proporcionas datos que lo contradigan. Una risa seca, sin humor. Juegas a ser listo. No sabes con quién te metes. Al contrario, dije, con voz serena. Creo que sé exactamente con quién me estoy metiendo. Un hombre de negocios que ha tenido mucho éxito, y muy poca competencia. Hasta ahora. Colgué antes de que él pudiera responder. El anzuelo estaba clavado. No solo para el cirujano, sino también para Finch. El narcotraficante estaría ahora paranoico, enfurecido, mirando a todos lados buscando amenazas. Su seguridad se tensaría como un arco, haciéndolo más predecible, más visible. Un animal acorralado es un animal fácil de rastrear. Los siguientes 2 días fueron un ballet de vigilancia meticulosa. Mi santuario satélite, la caseta de mantenimiento, se convirtió en el centro de operaciones. Monitores mostraban las imágenes de 4 cámaras ocultas que había instalado alrededor del molino Arrow, la principal guarida de Finch. Las pantallas mostraban un ir y venir de matones musculados, perros guardianes y el propio Finch, un hombre corpulento con una barba recortada y un perpetuo ceño fruncido, apareciendo en intervalos irregulares. No dormí mucho. La cafeína y la fría determinación mantenían mis sentidos afilados. Observaba cada vehículo que se acercaba, cada sombra que se movía en la noche. Esperaba la elegancia silenciosa del cirujano. Pero la noche del segundo día, llegó algo diferente. Un coche patrulla de la policía de Shelby Creek se detuvo frente al molino. De él bajaron el detective Miller y su compañera, la oficial Reynolds. Hablaron con los matones en la puerta. La conversación parecía tensa. Finch salió, gesticulando de manera agresiva.
Miller señaló hacia el molino con determinación. Mi corazón se hundió. ¿Qué estaban haciendo ellos aquí? Mi artículo había logrado su objetivo demasiado bien. Había obligado a la policía a actuar, a presionar, a patrullar la zona. Estaban estropeando todo. Su torpe presencia oficial ahuyentaría a mi verdadera presa. Maldecí en silencio, mis puños apretados sobre la fría superficie de metal de la mesa. Esto era un desastre. El cirujano era demasiado cuidadoso para operar con la policía merodeando. De repente, en el monitor que mostraba la carretera de acceso, un destello me hizo contener la respiración. Un vehículo oscuro, sin distintivos, se detuvo a unos cientos de metros del molino, justo fuera del alcance de los focos. No era un coche patrulla. Era demasiado discreto, demasiado genérico. El conductor no salió. Solo permaneció allí, con las luces apagadas, observando. Él. Lo sabía con una certeza visceral. Era él. El cirujano. Había venido, tal como yo había previsto. Pero la presencia de Miller lo había frenado. Lo estaba estudiando, igual que yo. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mis labios. Interesante. El cazador observaba a los otros cazadores. Vi cómo los faros del coche oscuro se encendieron brevemente y luego giró con suavidad, alejándose de la escena, desapareciendo en la oscuridad. No había actuado. Se había retirado. Era cauteloso. Inteligente. Pero me había dado un regalo invaluable. Una marca de su vehículo. Un sedán oscuro, probablemente un Honda o un Toyota, común pero no demasiado. Y una posible placa, o al menos una parte de ella, capturada por la cámara de gran angular en el momento en que giró bajo un reflector lejano. La policía se fue 20 minutos después, sin arrestar a nadie, pero habiendo dejado claro que estaban vigilando. El molino de Finch volvió a sumirse en una calma tensa y nerviosa. Yo me quedé en mi caseta, rebobinando la grabación una y otra vez, congelando el fotograma del sedán oscuro. Amplié la imagen, pixelada pero útil. La placa era de otro estado. Oregón. Probablemente robada o falsa, por supuesto. Pero era un hilo. El primer hilo real que tenía para tirar. La partida había cambiado de nuevo. Ya no se trataba solo de tender una trampa. Se trataba de una carrera. Yo tenía que encontrar al cirujano antes de que él decidiera que el riesgo con Finch valía la pena, o antes de que la policía lo arrestara por error y lo convirtiera en un mártir en una celda. Y, lo más importante, tenía que hacerlo sin que Miller ni nadie más se diera cuenta de que había dos depredadores jugando al gato y al ratón en las sombras de su ciudad. Cerré los ojos, visualizando el sedán oscuro, la figura serena y encapuchada que había visto en el callejón. La palabra equilibrium escrita en la madera. Él pensaba que estaba en control. Que podía enviar mensajes y retirarse a su antojo. Pero ahora yo tenía una matrícula. Tenía un vehículo. Tenía un hilo. Y con un hilo, se puede desenredar toda una red. Incluso la de un cirujano. La noche era joven. Y la cacería de la cacería acababa de comenzar. Capítulo 7. El primer hilo. La grabación de la cámara de seguridad era de mala calidad, granulada y bañada en el verdoso resplandor de la visión nocturna. Pero era suficiente. El sedán oscuro, un Honda Accord de una generación anterior, se deslizaba como una sombra por el borde del fotograma. Y allí, justo cuando giraba bajo un reflector distante, los píxeles se alinearon para formar una secuencia parcial de la matrícula. Oregón, 3 Key. 8. Los dos caracteres dudosos eran un desafío, pero era mucho más de lo que había tenido jamás. Oregón. Lejano, pero no inalcanzable. Un estado con bosques profundos y carreteras solitarias, lugares perfectos para que un hombre desaparezca o se reinvente. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad dual. Leo Madden escribió un conmovedor artículo de opinión sobre el impacto de las drogas en las familias de Shelby Craig, citando fuentes anónimas y mostrando una preocupación genuina que hizo que Brenda me palmeara el hombro con orgullo. Mientras tanto, el arquitecto se sumergió en las profundidades de Internet, en foros oscuros y bases de datos de vehículos robados a los que mi amable técnico de informática me había dado acceso. La combinación de la matrícula parcial, el modelo del vehículo y el estado limitó las posibilidades a una docena de Honda Accord reportados como robados en Oregón en los últimos 6 meses. Uno, sin embargo, destacó. Robado en Portland 3 meses atrás, justo antes de que los crímenes del cirujano comenzaran en Shelby Craig. Un hilo limpio, lógico. Pero un coche robado no conduce a un hombre. Necesitaba un nombre. Fue entonces cuando recordé la palabra. Equilibrium. No solo era un concepto, era una firma, una obsesión.
La había buscado antes en registros policiales, sin resultados. Pero ¿y si no era solo una palabra? ¿Y si era un nombre? La base de datos del Colegio de Médicos de Oregón fue mi siguiente parada. Un acceso ilegal más, rutinario para mí ahora. Busqué cirujanos, forenses, cualquier profesión médica que requiriera el conocimiento anatómico que el cirujano poseía. Nada. Frustrado, amplié la búsqueda. Abogados, jueces, profesores de ética, y entonces, en un archivo de una universidad privada de Portland, lo encontré. Dr. Alistair Finch. Profesor asociado de Filosofía Moral y Ética Aplicada. Su tesis doctoral, publicada hacía una década, llevaba el título, El imperativo del equilibrio, hacia una ética de la compensación en sistemas legales fallidos. Mi corazón se detuvo por un latido. Finch. El mismo apellido que mi señuelo fallido, Larry Finch. Una coincidencia cruel e irónica que solo el universo sería capaz de urdir. Alistair Finch había solicitado una excedencia de la universidad hacía 4 meses. Por motivos personales. No se había vuelto a saber de él. En la fotografía de su carnet, no sonreía. Sus ojos, de un gris glacial, miraban fijamente a la cámara con una intensidad que traspasaba la pantalla. Tenía el rostro anguloso, la mandíbula fuerte y esa misma barba de varios días, bien recortada, que yo había vislumbrado bajo la capucha. Era él. No había duda. El cirujano tenía un nombre. Dr. Alistair Finch. Un filósofo moral que había decidido poner en práctica su teoría. Una oleada de, algo, que no era admiración, sino un reconocimiento profundo y perturbador, me recorrió. No era un psicópata caótico. Era un intelectual. Un idealista retorcido. Como yo. Pero donde mi código era interno, privado, una religión solitaria, el suyo era una doctrina que necesitaba ser proclamada, aunque fuera a través de símbolos macabros dejados en escenas del crimen. Esto cambiaba todo. Comprender a tu oponente es predecirlo. Y predecirlo es neutralizarlo. ¿Pero cómo encontrarlo? Un profesor en excedencia con un coche robado no dejaría un rastro fácil. Decidí ir a la fuente de su obsesión. Su trabajo. Su tesis. Descargué el imperativo del equilibrio y pasé la noche en mi sótano, bajo la luz fría de las lámparas LED, leyendo no como un asesino, sino como un académico. Era denso, pedante, pero en su núcleo latía una fría lógica que resonaba conmigo. Argumentaba que en un sistema legal corrupto o ineficaz, la moralidad individual tenía no solo el derecho, sino el deber, de restaurar el equilibrio mediante acciones proporcionales y precisas. Hablaba de compensación y limpieza ética. Justificaba el asesinato como un acto de alto deber cívico. Era el manifiesto de un lunático. O el evangelio de un santo oscuro. Y entonces, en el capítulo final, encontré la perla. Finch argumentaba que el artesano moral, término que usaba para el justiciero, debía operar siempre dentro de su propia comunidad, debía conocer la podredumbre que intentaba erradicar. No ser un forastero. Shelby Craig no era aleatorio. Finch tenía una conexión aquí. Una búsqueda en los archivos digitalizados del Gacete me llevó 10 años atrás. Un pequeño artículo en la página de sucesos. Tragedia familiar. Joven muere por sobredosis en Shelby Craig. La víctima. Jason Finch, de 19 años. Sobredosis de heroína. El artículo mencionaba de pasada a un afectado hermano mayor, Alistair Finch, estudiante de posgrado en Oregón. Ahí estaba. La semilla. La herida original que había hecho germinar la obsesión del Dr. Finch. Su hermano pequeño había muerto por la droga que envenenaba a este pueblo. Y él, el filósofo, había vuelto una década después para impartir su particular forma de justicia retroactiva. No solo mataba criminales, vengaba a su hermano con cada dealer, cada traficante, cada corrupto que eliminaba. El círculo se cerraba con una precisión aterradora. Me quedé sentado en la fría silla de mi sótano, la verdad inundándome como un líquido helado. No solo conocía su nombre. Conocía su motivación. Su punto débil. La compasión es un error. La emoción, un fallo en el sistema. Finch estaba nublado por ella. Por el dolor. Por la rabia. Eso lo hacía brillante, pero también predecible. Y vulnerable. Yo no tenía sus weaknesses. Mi misión era pura, abstracta. Una ecuación a resolver. Alistair Finch era un hereje porque dejaba que el sentimiento manchara la obra. Y porque se atrevió a invadir mi ciudad, a desafiar mi método, a pretender ser mi igual. Miré la foto de su rostro severo en la pantalla. Los ojos grises que parecían juzgar al mundo entero. Dr. Finch, susurré para mí en la esterilidad de mi sótano. Has escrito tu manifiesto.
Has hecho tu obra. Me levanté y caminé hacia la pared de herramientas. Mi mano se cerró alrededor del mango de un cuchillo de disección, su peso perfecto y familiar en mi palma. Pero toda obra necesita un crítico. Y yo iba a ser el suyo. La reseña sería definitiva. Tenía que encontrarlo. Y sabía por dónde empezar. No buscaría al hombre. Buscaría al doliente. Tenía que ir al lugar donde el dolor de Alistair Finch había comenzado. Tenía que visitar la tumba de su hermano. Capítulo 8. El dolor ajeno. El cementerio de Shelby Creek era un lugar antiguo, donde las lápidas se inclinaban como dientes cariados bajo la sombra de cipreses centenarios. La lluvia fina de la mañana empapaba la tierra, liberando un olor a tierra mojada, musgo y nostalgia. Para la mayoría, era un lugar de paz. Para mí, era otra base de datos por consultar. Llevaba la credencial de prensa colgada al cuello, un talismán de acceso universal. Un periodista investigando una pieza sobre la epidemia de opiáceos y sus víctimas olvidadas era una tapadera perfecta, creíble y lo suficientemente amplia como para hurgar en tumbas de hace una década sin levantar sospechas. La encargada, una mujer de unos 60 años con gafas de cadena y un suéter grueso, me dejó hojear el pesado libro de registros de defunciones. Sus dedos, arrugados como papel viejo, señalaron la sección de hace 10 años. Triste época, murmuró, con un dejo de genuina pena. Muchos jóvenes. Demasiados. Asentí con una expresión sombría que no era del todo falsa. La pérdida de vida, cualquier pérdida de vida, es un desperdicio de recursos, un desequilibrio. Pero la emoción tras ello, eso era un lujo que no me podía permitir. Encontré la entrada rápidamente. Jason Arthur Finch. 19 años. Fecha de defunción, 14 de octubre. Causa, sobredosis. Número de parcela, 7B42. ¿Recuerda algo de la familia? Pregunté, cerrando el libro con suavidad. Siempre ayuda a poner un rostro humano a la tragedia. La mujer suspiró. Oh, sí. Los padres, destrozados. Se mudaron poco después. No podían soportar el dolor. Pero el hermano, Alistair, creo que se llamaba. Sus ojos se nublaron con el recuerdo. Era diferente. No lloraba. Estaba quieto. Muy quieto. Con unos ojos que no paraban de mirar todo, de juzgarlo todo. Como si estuviera furioso, pero demasiado educado para gritar. Furia fría, pensé. Como la mía. ¿Sabes si alguna vez vuelve? ¿Para visitar la tumba? Ella se encogió de hombros. No lo he visto en años. Pero las flores, a veces hay flores frescas en la lápida. Siempre después de que los padres se fueran. Nunca veo quién las deja. Aparecen de la noche a la mañana. Mi pulso se aceleró. Flores frescas. Un ritual. Una conexión emocional. Un punto de anclaje. Gracias, dije, con una sonrisa cálida. Ha sido de gran ayuda. Salí de la oficina y me adentré en el cementerio. La llovizna había empapado mi abrigo, pero apenas lo noté. Mi mente ya estaba en la parcela 7B42. La encontré en una esquina apartada, bajo un roble enorme. La lápida era simple, de granito gris. Jason Finch. Amado hijo y hermano. Durmiendo en paz. Las palabras eran un epitafio tan común como inútil. Jason Finch no dormía en paz. Su muerte había desatado a un demonio de ética retorcida que estaba sembrando el terror en Shelby Creek. Y allí, en un pequeño jarrón de bronce incrustado en la base de la lápida, había un ramo de lirios blancos. Frescos. Recientes. El agua de la lluvia aún brillaba en sus pétalos. Alistair Finch había estado aquí. Recientemente. Me quedé inmóvil, observando la tumba no con respeto, sino con la fría evaluación de un arquitecto estudiando los planos de su rival. Este era su centro de gravedad. El lugar al que, inevitablemente, volvería. No podía vigilar el cementerio las 24 horas. Era demasiado expuesto, demasiado arriesgado. Necesitaba algo más discreto. Al día siguiente, volví al anochecer. Llevaba una pequeña cámara de vigilancia, del tamaño de una moneda, con una carcasa a prueba de agua y camuflada para parecer una roca. Y algo más. Con cuidado, retiré una de las piedras decorativas que bordeaban la parcela. Excavé un pequeño hoyo y enterré la cámara, asegurándome de que su objetivo, apenas un punto negro minúsculo, tuviera una vista clara de la lápida y del camino de acceso. La conecté a una batería de larga duración y a un módulo de transmisión celular que enviaría las grabaciones directamente a un servidor encriptado al que solo yo podía acceder. Luego, con aún más meticulosidad, coloqué mi segunda modificación.
Entre los lirios blancos, escondido dentro del follaje, inserté un fino hilo de nylon, casi invisible, untado con una sustancia adhesiva especial. En el extremo del hilo, pegué un diminuto rastreador GPS, del tamaño de una uña, camuflado con pintura verde y marrón. Si alguien movía las flores para poner unas nuevas, o incluso si las tocaba con suficiente fuerza, el hilo se rompería y el rastreador se adheriría a su ropa o a su piel. Un plan simple, pero elegante. Terminé y restauré el área a su estado original, dejando solo mi trampa invisible esperando en la oscuridad. 3 días pasaron. Revisaba las grabaciones obsesivamente cada noche, desde la comodidad de mi sótano. Nada. Solo la lluvia barriendo la lápida, los ciervos pastando a lo lejos, el viento moviendo las ramas del roble. Y entonces, en la cuarta noche, sucedió. La alerta sonó en mi monitor a las 2:17 am. Una figura alta y encapuchada apareció en el borde del cuadro de la cámara. Se movía con la misma tranquilidad espectral que había visto en el callejón. Alistair Finch. Se acercó a la tumba de su hermano y se quedó inmóvil durante largos minutos, como una estatua de duelo. No se arrodilló. No rezó. Solo miró. Desde mi ángulo, no podía ver su rostro, pero su postura irradiaba una intensidad fúnebre y concentrada. Luego, sacó un lirio blanco fresco de dentro de su impermeable. Con una mano que no titubeaba, retiró la flor marchita del jarrón y la sustituyó por la nueva. En el monitor, vi cómo sus dedos, enfundados en guantes negros, rozaban el follaje donde estaba escondido mi hilo de nylon. Una luz roja parpadeó en mi software de seguimiento. Señal adquirida. Rastreador inactivo. Una sonrisa fría y victoriosa se dibujó en mis labios. Lo tenía. Finch permaneció unos minutos más, luego dio media vuelta y se marchó, desapareciendo en la oscuridad del cementerio. Inmediatamente, abrí el programa de rastreo. Una señal pulsante apareció en el mapa digital de Shelby Creek. Se movía. Él se movía. Observé, hipnotizado, cómo el punto luminoso se dirigía no hacia las afueras de la ciudad, sino hacia el corazón del distrito histórico, un barrio de viejas casas victorianas restauradas, lejos de los almacenes abandonados y las fábricas que yo asociaba con su modus operandi. El punto se detuvo. La dirección apareció en la pantalla. 221B Willow Lane. Willow Lane. Una calle arbolada y respetable, llena de profesionales y familias adineradas. El lugar perfecto para esconderse a plena vista. Alistair Finch no se escondía en una choza en el bosque o en un almacén sucio. Vivía en una casa bonita, en un barrio bonito. Jugaba a ser un ciudadano normal. La audacia era tan repulsiva como admirable. Apagué el monitor. La habitación quedó sumida en una oscuridad solo rota por el tenue resplandor de las luces LED de mis herramientas. Sabía dónde vivía. El primer movimiento decisivo en nuestro juego de ajedrez mortal había sido mío. Ahora, tenía que planificar el siguiente. No podía irrumpir en su casa. Eso sería torpe, ruidoso. Tenía que hacerlo venir a mí. Tenía que crear un escenario perfecto, una trampa dentro de otra trampa, que aprovechara su código, su obsesión, su dolor. Me recosté en la silla, entrelazando los dedos. El buen Dr. Finch creía que sus rituales lo conectaban con su hermano muerto. Que sus flores frescas mantenían viva la memoria. No sabía que su ritual lo había condenado. Había convertido la tumba de Jason en el centro de su propio laberinto. Y yo, ahora, sostenía el hilo. Capítulo 9. La invitación. La señal del GPS en mi monitor era un latido constante e hipnótico. 221B Willow Lane. Una dirección elegante para un monstruo elegante. Observé los patrones de movimiento de Alistair Finch durante los siguientes 3 días. Era un fantasma de rutinas precisas. Salía a las 7:15 am para comprar el periódico y café en la tienda orgánica del barrio. Volvía a casa y no salía hasta las tardes, cuando a veces daba largos paseos por el vecindario o visitaba la biblioteca municipal. La normalidad era tan meticulosamente construida que resultaba obscena. No podía ir tras él directamente. Asaltar su fortaleza sería un error táctico. Él tenía la ventaja del terreno. Tenía que hacer que saliera. Tenía que tentarlo con una presa que no pudiera resistir. Y para eso, necesitaba un señuelo mejor que Larry Finch. Necesitaba una obra maestra de perversión. Encontré a Silas Vance en los archivos de casos cerrados por falta de pruebas. Vance era un hombre de unos 50 años, dueño de una tienda de fotografía de segunda mano, que era una fachada para su verdadero negocio, la pornografía infantil. Era escurridizo, cuidadoso.
La policía nunca había conseguido pruebas suficientes. Era exactamente el tipo de objetivo que haría salivar al cirujano. Un depredador de los inocentes, un hombre cuya mera existencia gritaba por una compensación. Pero yo no iba a entregarle a Vance en bandeja. Eso sería demasiado obvio. En cambio, orquestaría un ballet macabro. Yo sería el director de escena, y Vance, sin saberlo, el actor principal de su propia ejecución. Usando una serie de correos electrónicos encriptados y desechables, me hice pasar por un cliente potencial interesado en el contenido exclusivo de Vance. Concertamos una reunión en un lugar que yo elegí con cuidado. Un almacén frigorífico abandonado en el muelle, no lejos de donde había aparecido el primer cuerpo del cirujano. Era poético. La noche de la reunión, llegué temprano. No llevaba mis herramientas. Iba armado solo con una cámara de visión nocturna, un micrófono direccional y una bolsa de lona. Vance llegó puntual, un hombre regordete con una sonrisa húmeda y ansiosa, oliendo a colonia barata y avaricia. Lo observé desde las sombras del segundo piso mientras deambulaba por la nave vacía, confundido. «Hola», llamó, su voz resonando en el vacío metálico. «Mr. Smith». Esa era mi señal. Desde mi escondite, lancé la bolsa de lona. Cayó a sus pies con un golpe sordo. Él gritó, sobresaltado. Dentro de la bolsa no había nada valioso. Solo un dossier con fotografías y nombres de sus víctimas, impresas desde los archivos policiales que había robado. Y una nota, escrita con una tipografía genérica. Tu juicio es hoy. Huye si quieres. Ellos no pudieron. Era el mensaje perfecto. Críptico para Vance, pero clarísimo para Finch. Un guiño a su sentido del teatro moral. Vance recogió la bolsa, sus manos temblorosas al ojear el contenido. Su rostro se descompuso en una mueca de puro terror. Emitió un grito ahogado y salió corriendo del almacén como si los mismísimos demonios lo persiguieran. No lo seguí. No necesitaba hacerlo. Mi trabajo estaba hecho. Ahora, venía la parte difícil, la espera. Me instalé en un viejo office con vista al almacén, una habitación polvorienta con ventanas sucias. Ajusté el micrófono direccional y apunté hacia la entrada. La cámara de visión nocturna transmitía a mi tablet. Todo estaba listo. Las horas pasaron con una lentitud agónica. El viento silbaba a través de las planchas de metal oxidadas del almacén. El olor a sal y podredumbre se intensificó con la marea nocturna. Dudas comenzaron a insinuarse en mi mente. ¿Y si no venía? ¿Y si mi obra no había sido lo suficientemente convincente? Y entonces, a las 2:08 am, una figura apareció en el marco de la puerta. No era Vance. Era más alta, más delgada, envuelta en la silueta familiar del impermeable oscuro y la capucha. El cirujano. Alistair. Había venido. Se movió hacia el centro del almacén con su tranquilidad característica. No parecía alarmado ni apresurado. Era como si estuviera examinando el escenario de una obra de teatro. Sabía que había sido atraído aquí, pero su curiosidad de erudito superaba a su cautela. Se detuvo justo donde Vance había dejado caer la bolsa de lona. Se agachó. Incluso desde la distancia, pude ver cómo sus hombros se tensaban. Había encontrado el dossier. Lo estaba hojeando. Levantó la cabeza, y por un momento, sus ojos escudriñaron la oscuridad que me ocultaba. Sentí un escalofrío primario, el instinto de una presa que sabe que está siendo observada por un depredador de su mismo calibre. Pero me mantuve absolutamente quieto, conteniendo la respiración. Él no podía verme. Yo era parte de las sombras. Finch se puso de pie. No salió corriendo. No destruyó la evidencia. En cambio, metió el dossier dentro de su impermeable. Luego, hizo algo inesperado. Sacó un pequeño objeto metálico de su bolsillo. No era un arma. Era una brújula. La abrió y la colocó en el suelo, justo en el centro del espacio vacío. Luego, giró sobre sus talones y se marchó, desapareciendo en la noche con la misma quietud con la que había llegado. Esperé 10 minutos enteros antes de bajar. El aire en el almacén estaba frío y cargado con el silencio que dejaba su presencia. Me acerqué a la brújula. No era una brújula común. Era antigua, de latón, con inscripciones en lugar de puntos cardinales. En el centro de la aguja, que giraba lentamente hasta apuntar al norte magnético, había una palabra grabada con una caligrafía exquisita. Norma. La palabra latina para estándar, regla, precepto. No era un mensaje de advertencia o de amenaza. Era una respuesta. Un reconocimiento. Él sabía. Sabía que yo lo había traído aquí. Sabía que estaba siendo observado.
Y en lugar de enfurecerse o huir, me devolvía el guiño. Me decía que entendía las reglas del juego. Que aceptaba el desafío. La brújula. Un instrumento para navegar, para encontrar dirección. ¿Me estaba diciendo que me estaba desviando de mi norma? ¿O estaba estableciendo las reglas de nuestro duelo? Una oleada de fría admiración me recorrió. Esto era mucho más interesante de lo que había anticipado. Recogí la brújula. El metal estaba frío contra mi piel. La guardé en mi bolsillo. Un trofeo. Un primer intercambio formal. Al salir del almacén, la noche parecía más vasta y más silenciosa que nunca. El juego había escalado. Ya no se trataba de cazar a un imitador. Se trataba de un diálogo mudo entre dos mentes que se reflejaban en la oscuridad, utilizando a hombres corruptos como piezas de ajedrez y escenas del crimen como tablero. El Dr. Alistair Finch no era solo un objetivo. Era un interlocutor. Y nuestra conversación acababa de comenzar. Capítulo 10. Norma. La brújula de latón pesaba en mi bolsillo como una losa durante todo el siguiente día. Cada vez que mi mano rozaba su contorno frío a través de la tela, sentía una descarga de aquella fría admiración, seguida de inmediato por un escalofrío de alerta máxima. Norma. La palabra resonaba en mi mente, un eco perturbador. ¿Era una crítica? ¿Una acusación de que me había desviado de mi propio código al tenderle una trampa? ¿O era un reconocimiento de que nuestras normas, aunque diferentes, eran las únicas que importaban en este juego? No podía concentrarme en el trabajo. La redacción bullía con rumores sobre el asesino del muelle, pero yo estaba atrapado en un diálogo mudo con un fantasma. Brenda notó mi distracción. Leo, ¿estás bien? Pareces ausente. Su voz estaba teñida de genuina preocupación. La máscara de Leo se estaba resquebrajando bajo la presión de esta guerra silenciosa. Son las noches de poco sueño, Brenda. Esta historia, pesa, mentí, frotándome los ojos con la convincente fatiga de un periodista concienzudo. Tómate la tarde libre, insistió. No sirves de nada hecho polvo. Acepté con una reticencia modélica. No era un acto. Necesitaba estar solo. Necesitaba analizar el movimiento de Finch. En la soledad de mi sótano, coloqué la brújula sobre la mesa de acero inoxidable, bajo la luz clínica. Giró lentamente hasta que la aguja se alineó con el norte magnético, indiferente a los dramas humanos. Norma. La estudié durante una hora, buscando pistas invisibles, un código oculto, cualquier cosa que me diera una ventaja. No había nada. Solo la exquisitez de la artesanía y el peso de la palabra. Su mensaje era exactamente lo que parecía, una declaración de principios. Un guante arrojado al rostro de mi método. Finch creía que su norma era superior. Más pura. Más intelectual. Yo era un carnicero funcional. Él era un filósofo del castigo. La arrogancia era tan palpable que casi podía saborearla, amarga en el fondo de mi garganta. Él había vuelto a su casa en Uyolane después de nuestro intercambio, según el rastreador. Se sentía seguro. En control. Eso tenía que cambiar. No podía atacarlo directamente. Pero podía demostrarle que su norma tenía fallos. Que su teatro moral dejaba cabos sueltos. Silas Vance, el pedófilo, seguía suelto, escondido en su apartamento, muerto de miedo. Era una pieza suelta, un testigo potencial de mi trampa. Un riesgo que no podía permitirme. Y era un objetivo que Finch había reclamado tácitamente al aceptar el dossier. Decidí que Vance no merecía el ritual del cirujano. Merecía el mío. La eficiencia fría. La desaparición absoluta. Esperé hasta bien pasada la medianoche. Una nieve fina comenzó a caer, cubriendo Shelby Creek con un manto de silencio prístino. Era perfecto. Enmascararía sonidos y borraría huellas. El apartamento de Vance estaba en un edificio de mala muerte cerca de la interestatal. Usé una ganzúa para entrar al edificio y luego a su puerta. No había alarma. Los hombres como él confían en el anonimato, no en la seguridad. Dentro, el aire olía a comida barata y miedo rancio. Vance estaba dormido en un sofá sucio, la televisión encendida proyectando luces azules sobre su rostro sudoroso. Soñaba con demonios, sin saber que uno real estaba en la habitación. Fue rápido. Limpio. Una inyección de succinilcolina que paralizó sus músculos respiratorios en segundos. No hubo lucha. Solo una expresión de confusión última antes de que la oscuridad lo reclamara. No fue un castigo. Fue una eliminación. Como aplastar una cucaracha. Metódicamente, limpié el lugar. Borré toda señal de mi presencia. Empaqué su cuerpo en una bolsa hermética que había traído.
Lo cargué sobre mi hombro y salí por la escalera de incendios. La nieve ya cubría mis huellas de la ira. Conduje hasta el vertedero municipal en las afueras. A esa hora, estaba desierto. La maquinaria pesada parecía dinosaurios dormidos bajo la nieve. En la zona activa, donde la basura de ese día aún humeaba débilmente, abrí un bolsón de desechos orgánicos de un restaurante y deposité avance dentro. En unas horas, sería triturado, compactado y enterrado bajo toneladas de inmundicia. Una muerte sucia para un hombre sucio. Nada poético. Nada que Finch pudiera usar para su narrativa. Al regresar a casa, me detuve frente a la casa de Finch en Willow. La nieve cubría el césped perfectamente recortado. Las ventanas estaban oscuras. Durmiendo. Soñando, quizás, con sus próximos actos de justicia retorcida. Desde la calle, saqué la brújula. La sostuve en la palma de mi mano, letting la nieve se acumulara sobre el latón. Luego, con un movimiento rápido, la arrojé sobre su impecable césped frontal. Cayó y se hundió ligeramente en la nieve virgen, un punto oscuro y disruptivo en su fachada de normalidad. No era un mensaje elaborado. Era un acto de vandalismo simbólico. Una negación de su norma. Tu norma tiene agujeros, doctor. Yo limpio los míos. A la mañana siguiente, desde la comodidad de mi coche estacionado a 2 calles de distancia, observé con unos prismáticos cuando Finch salió a recoger su periódico. Iba impecable, como siempre. Hasta que vio la brújula. Se detuvo en seco. Su postura, usual y tan erguida y controlada, se curvó ligeramente. Se agachó y recogió el objeto. No miró alrededor con paranoia. Solo sostuvo la brújula en su mano, looking it, sus dedos apretándola con fuerza. No pude ver su expresión desde tan lejos, pero imaginé la furia fría de esos ojos grises. La comprensión de que su mensaje había sido recibido, devuelto y despreciado. Él sabía que yo había estado allí. En su santuario. En su espacio seguro. Había violado su normalidad tanto como él había violado mi ciudad. Volvió a entrar en su casa, moviéndose con una rigidez que delataba la ira contenida. Sonreí, un gesto seco y sin humor. El juego había cambiado de nuevo. Ya no se trataba de quién tenía el código moral más puro. Se trataba de quién era más inteligente. Más despiadado. Más dispuesto a quemarlo todo para ganar. Y yo, el arquitecto de la nada, no tenía nada que perder excepto mi obra. Él tenía una casa bonita, un pasado de profesor, un fantasma al que rendir pleitesía. Yo solo tenía mi propósito. Y en esa simplicidad, encontré mi ventaja final. Capítulo final. La última corrección. La nieve había cesado, dejando Shelby Creek sumida en un silencio gélido y cristalino. La brújula de vuelta había sido un movimiento arriesgado, pero necesario. Era una declaración de guerra total. Y las guerras, para ser ganadas, requieren que se conozca al enemigo mejor de lo que se conoce a uno mismo. Yo conocía a Alistair Finch. Conocía su código, su dolor, su punto débil. Su hermano, Jason, era la grieta en su armadura de filósofo moral. Y toda grieta, con la presión adecuada, puede hacer que el acero se rompa. No vigilé su casa. Él esperaría eso. En cambio, puse mi atención en el único lugar que representaba una amenaza mayor para él que yo mismo, la tumba de Jason. Su santuario, su altar. El lugar donde su obsesión había nacido y donde, simbólicamente, debía terminar. Usando los recursos del periódico, extendí un rumor sutil a través de un delincuente de poca monta a quien había pillado robando en una gasolinera. Le ofrecí no entregarlo a cambio de un favor. Que corriera la voz en los bajos fondos de que un periodista investigador, yo, por supuesto, sin nombrarme, tenía pruebas nuevas sobre la vieja muerte por sobredosis de Jason Finch. Que había encontrado al dealer que le vendió la heroína adulterada. Y que iba a publicar la historia, con nombres y apellidos, en 2 días. Era un anzuelo perfecto. Atacaba su herida más profunda y su sentido de la justicia retorcida. No podría resistirse. Vendría a la tumba. No para poner flores, sino para enfrentarse a la fuente de la amenaza, a su narrativa personal. Para silenciar, de una vez por todas, el pasado que lo atormentaba. El frío de la noche se había adueñado del cementerio, transformando las lápidas en espectros pálidos bajo la tenue luz de la luna. Cada exhalación formaba un fantasma efímero en el aire inmóvil. Yo era solo otra sombra entre muchas, aguardando en el interior del mausoleo de la familia Oldman. La rendija en el mármol me ofrecía una vista perfecta del altar de su obsesión, la tumba de Jason Finch. La trampa estaba tendida.
El rumor que yo mismo había sembrado sobre un periodista que había descubierto al dealer que envenenó a su hermano era un anzuelo irresistible para su código retorcido. Atacaba su herida más profunda y su narcisismo moral. No vendría a poner flores. Vendría a matar al mensajero. No llevaba mi arsenal habitual. Solo lo imprescindible. Un cuchillo táctico de hoja negra y corta, diseñado para el silencio y la eficiencia, y una jeringa precargada con un potente paralizante neuromuscular. Esta noche no se trataba de rituales. Se trataba de cirugía pura, precisa, rápida y definitiva. El sonido de sus pasos quebró el silencio sepulcral. No era el fantasma sigiloso de antes. Avanzaba con una determinación iracunda, pisando la nieve con furia contenida. Su impermeable oscuro ondeaba tras él como una capa de verdugo. En su mano, la hoja del escalpelo quirúrgico reflejaba un destello de luz lunar, una estrella fría y mortífera. Se detuvo frente a la lápida. Su respiración era agitada, nublando el aire en espasmos. «¿Estás aquí?» Su voz, un susurro cargado de odio, rasgó la noche. «¿El sabueso que husmea en tumbas ajenas?» «Sal. Hablemos de mi hermano. Hablemos de tu investigación». Permanecí en las sombras. Dejé que la anticipación lo carcomiera, que el silencio amplificara su propia locura. «Sal». Gritó, y el eco retumbó entre las cruces de mármol. Golpeó la lápida de su hermano con el puño, un acto de profanación que delataba su quiebre interno. «Sé que es tu trampa. Enfréntame». Esa fue mi señal. Me deslicé fuera del mausoleo, un movimiento fluido y silencioso, mi figura negra fundiéndose con las sombras. Me aproximé por detrás, aprovechando el velo de su rabia para cerrar la distancia. Él giró. Sus instintos de depredador lo alertaron en el último microsegundo. Sus ojos, de un gris glacial, me encontraron. En ellos ardía una mezcla de furia, triunfo y algo más. El brillo febril del fanatismo. «Tú», resopló, y una mueca terrible le retorció los labios. «El periodista. El ratón que juega a ser moralista. Al final, solo eres ruido». «Al final», repliqué, mi voz serena como la losa bajo nuestros pies, «solo somos la suma de nuestras correcciones. Tú elegiste vivir en el pasado, vengando un fantasma. Yo elijo proteger el presente, eliminando errores». Embistió. Era rápido, letal, su escalpelo trazando un arco plateado hacia mi yugular. Esquivé el filo por centímetros, sintiendo el viento mortífero que levantaba al pasar. El combate fue un ballet mudo y brutal entre tumbas, una danza coreografiada por dos mentes que entendían la anatomía de la violencia. La nieve volaba a nuestro alrededor, polvo de diamantes bajo la luna. Él atacaba con la precisión técnica de un cirujano, cada movimiento diseñado para desangrar, incapacitar, diseccionar. Yo me defendía con la economía de un matarife, esquivando, bloqueando, estudiando. Buscaba una apertura, un solo segundo de descuido. Hablaba entre dientes, su voz un silbido envenenado. Tenía 19 años. Esa escoria le vendió la muerte y el sistema lo premió. Alguien tenía que equilibrar la balanza. «¿Y te nombraste a ti mismo Dios?», contesté, desviando una estocada y golpeando su muñeca con el puño de mi cuchillo. El escalpelo cayó y se clavó en la nieve, inútil. Pero los dioses falsos siempre caen. Con un gruñido animal, se abalanzó sobre mí, sus manos buscando mi cuello. La fuerza de su desesperación era titánica. Rodamos por el suelo, manchando la nieve virgen con la violencia de nuestra lucha. Él quedó encima, sus dedos apretando mi garganta. El mundo comenzó a oscurecerse por los bordes. «Yo soy la norma». Escupió, sus ojos inyectados a solo centímetros de los míos. «Yo soy el equilibrio». Y en su momento de éxtasis distraído, con su atención puesta en mi sufrimiento, encontré la apertura. Con un último esfuerzo, deslicé la jeringa de mi bolsillo y se la clavé en el muslo, empujando el émbolo a fondo. Su agarre se aflojó al instante. Una expresión de incredulidad absoluta, de traición biológica, cruzó su rostro. Su cuerpo, su templo perfecto, lo había traicionado. Se desplomó a mi lado, paralizado, sus pulmones luchando por aspirar aire que ya no podían procesar. Me puse de pie, arreglando mi abrigo con un gesto mecánico. Me acerqué y recogí su escalpelo de la nieve. Lo observé, el acero impecable. «Tu norma es débil, Alistair», dije, mirando sus ojos llenos de un odio impotente. «Está cegada por el dolor. Necesitas aplaudidores, símbolos, tumbas que visitar. Eso no es justicia. Es teatro». Intentó hablar, pero solo un quejido gutural salió de sus labios. «Mi norma es más pura», continué, arrodillándome a su lado. «No necesito testigos.
No dejo huellas. Soy el verdugo perfecto, la sombra que borra a otras sombras. Vi entonces el verdadero terror en sus ojos. No el miedo a morir, sino el miedo a la nada. A que su cruzada, su gran obra de equilibrio, fuera borrada del mundo sin ceremonia, sin reconocimiento, sin eco. A ser solo otro cadáver en una tumba olvidada. Permíteme demostrarte la elegancia de mi método, susurré. Con un movimiento rápido y preciso, no lo apuñalé. En su lugar, usando su propio escalpelo, practiqué una única y profunda incisión en su abdomen, en un lugar específico que conocía bien. Una herida.